Buenas tardes. Quiero agradecer a las personas que han logrado conjugar este tipo de eventos, al ingeniero Reinaldo Farías, presidente de Charolais, al ingeniero Manuel García, presidente de Cimental Simbra, y a Arnulfo de la Garza, a Pepe Medina, a Roberto Leal, y a la que más quiero agradecer es a Liz, porque consiguió poner una foto muy buena en la presentación. Esa es la mejor cosa del día para mí. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Los certificados de registro son una excelente herramienta. A ver, doctor Luis López, no te estás escuchando. No sé si alguien lo está escuchando o todos lo están escuchando. Hagan alguna... Arnulfo, ¿lo escuchas tú? Sí, se está escuchando, ingeniero. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. ¿Me escuchas ahí, Arnulfo? Sí, doctor. ¿Y me ves? Veo su pantalla. Y con eso basta. Sí. Pues, no sé, yo la verdad, a ver, doctor, no, si puedes hablar, no sé. yo hablo 1, 2, 3, 4. Soy el único que no te escucha. ¿Todos me oyen? Sí, adelante. Bueno, ok. Déjame seguir. Ok. Decía que el certificado de registro es una excelente herramienta, pero nadie lo sabe leer o interpretar. Es la mejor herramienta para comprar sementales y para comparar sementales. Y voy a hacer un análisis de cómo podemos aprovechar mejor esta excelente herramienta. La evaluación visual de un animal nos dice lo que parece ser. Todos los vemos, la vista nos dice, este es un bonito animal. Hasta ahí. Su pedigrí nos dice lo que debe ser. De qué líneas viene, si tiene músculo, si no tiene músculo, porque las madres son de un tipo racial o de otro. Pero su comportamiento productivo, el cual está reflejado tanto la parte genética como la productiva en el certificado de registro, es la información que nos dice lo que realmente es y lo que va a producir. Y vemos una foto y la evaluación visual, pues sí nos dice que es bonito y que está X y Y, pero no nos dice más. Esa es la realidad. Valorar un animal con la vista permite tener una probabilidad muy amplia de error. La vista nos provoca muchas falsas evaluaciones. La única manera de poder evaluar un animal es por el peso al nacer, por el peso al destete, por el año de edad, la circunferencia escrotal, o por su talla, el área del lomo, el marmoleo, la grasa. Y todas estas características se miden. Y muchas de estas características, la información está en el certificado de registro. Y son las que realmente valen al momento de buscar un semental para tener incrementos productivos en los hatos o en los lotes de vacas. Hasta el 2000, aquí están dos registros, dos certificados de registro. Este es un certificado de registro de la asociación anterior, que hasta el 2000 eran de esta forma. Traían los datos productivos, los datos generales del animal y la genealogía. Era todo lo que traía. A partir del 2001 empiezan las evaluaciones genéticas en México. Y es cuando las asociaciones de registro hacen certificados de registro que incluyen ya la información, tanto la productiva como la genética. Y ahorita lo voy a explicar. Y con esta información, tanto productiva, sobre todo con la productiva, indiscutiblemente, con la información productiva, los grupos de investigadores hacen evaluaciones genéticas nacionales desde el 2000 a la fecha en la mayoría de las razas. Este es un ejemplo de un certificado de Cimental, de la asociación Cimental.
En él podemos ver que contiene los datos productivos del animal. Y aquí dice que nació de 51 kilos, que pesó 267 y tuvo un índice de 123 y que era el segundo de 15, el segundo mejor de 15. Y que al año pesó 533, 114 de índices y que era el segundo mejor de 12. De esto ya habló un poquito el doctor, bastante el doctor Montaño, creo yo. La segunda, la otra parte es la parte genética del animal. Aquí están sus valores productivos. El valor productivo está en la parte de arriba y en este caso es un animal que tiene la exactitud de pedir estimado. Fue estimado su información en base a sus padres y animales correlacionados, pero no fue calculado en base a la información propia necesariamente. Es importante resaltar que en los certificados de registro yo recomendaría a las asociaciones que incluyera la tabla de percentiles, y ahorita yo voy a hablar de tablas de percentiles, porque estos valores, cuando uno ve un certificado, no nos dice nada, no tiene ningún significado, más que es que 0.24 y 3.4 y 0.6, etc. Si incluyen las tablas de percentiles, nos van a permitir ubicar al individuo dentro de la población total. Y estos ya son los valores productivos, los valores genéticos del padre y de las madres y de los abuelos, los cuales también son útiles, porque muchas veces dicen, oye, tengo un animal con valores productivos, con valores genéticos, pero yo quiero saber cuál es el comportamiento de la madre. Y muchas veces cruzan un toro con muy buenos datos con una madre muy mala, y ahí es donde podemos identificar qué tipo de cruzamiento está haciendo el criador. Este es un certificado de Charolais y es lo mismo, la distribución es diferente, pero aquí están los datos productivos. Es un animal de 42 kilos al nacer, 253 al destete, 110 de índice, era el mejor de uno, el 1 de 8 era el mejor, y así era también el mejor de 1 del 8 al año. Y aquí están sus DEPs, y insisto, no tiene el percentil, y a mí en el momento que yo veo este registro, no puedo ubicar ese individuo dentro de la población general. Lo puedo ubicar en su camada, pero no en la evaluación general. Y aquí volvemos a tener los DEPs del padre y de la madre, los que siempre son útiles, porque cuando compramos un semental lo compramos para siempre. Y si tiene una mala madre, nos va a ser una mala inversión. Desde entonces, en los certificados de registro desde 2001 para la fecha, se añade toda esta información. Ahorita ya estamos en un tiempo en que los formatos sería bueno aumentar toda la información, porque además, si ustedes se dan cuenta, en los dos registros, tanto en el de Cimental como en el de Charol, nomás tiene los 5 valores originales, y ahorita hay asociaciones que tienen 9, tanto Charolais como Cimental tiene 9 características que son muy útiles para hacer selección. Con la información de las bases de datos, con las evaluaciones genéticas generadas por INIFAP, hemos podido identificar animales que son realmente mexicanos, que son superiores incluso a lo que se importa. Las evaluaciones genéticas son semestrales en ambas razas, lo cual la gente puede hacer selección utilizándolas porque coincide la salida de la información coincide con los empadres. Normalmente en México hay 2 épocas de empadre. Por eso es importante que salgan a tiempo y cada semestre para poder hacer cruzamientos virtuales, utilizar la información para generar la siguiente generación. Una aclaración muy importante: los certificados de registro se imprimen una única vez y no se actualizan. Entonces, únicamente tienen valor durante el primer semestre, sobre todo en los DEPs.
La información productiva y la genealógica, esa no varía, pero los valores genéticos sí varían. Entonces, la información de un registro, la información genética, los DEPs, tiene una validez de 6 meses máximo. Por lo cual, es recomendable que la gente consulte esa información, la genética, en las bases de datos de las asociaciones. Las asociaciones estas son las páginas de las asociaciones, la de Charolais, la de Cimental. Esta es la pantalla de Cimental y usted entra a donde dice registro. Por eso mucha gente pide, oye, dame el número de registro. Lo que va a hacer con ese número de registro es checar la base de datos. Y el sistema le permite ver la información completa del animal. Lo cual es muy útil porque si tiene 3 o 4 o 5 años que fue registrado el animal, va a tener valores genéticos diferentes. Y entonces las bases de datos, el ingreso a las bases de datos es público y le permite ver la información. También en el caso de los socios, esta es la pantalla para el público. En el caso de los socios pueden iniciar sesión con sus claves privadas y pueden ver la información de tu APO y la información que ellos necesiten. Ok, ahora sí voy a ir a enfocarme al registro. El registro contiene los datos generales tradicionales que ya venían desde el otro registro. Es el nombre, si fue inseminado, monta natural, el trasplante de embriones, la fecha de nacimientos, el número privado, el lugar donde está identificado y el número de registro. Ese sigue siendo el mismo que anteriormente. La parte superior, ya lo marqué, están los pesos al nacer, al destete, el índice y el lugar dentro de la camada, tanto para el destete como para el año. Y ya el doctor habló sobre grupos de contemporáneos y este es un individuo que estaba era el primer individuo de la camada, era el mejor de 10 y tiene 119 de índice. El promedio de la raza del grupo de contemporáneos son 283 kilos. Este individuo pesa 54 kilos más que el promedio, que es 283. Valores genéticos. Usualmente en el certificado aparecen 5, ya lo comenté. Hay 2 maneras de... Esto es lo que aparece en el certificado y esto es lo que aparece en la base de datos. En el certificado está peso al nacer, peso al destete, peso al año, leche y total materno. Y lo llamamos leche porque ese es el nombre que se usa en muchas de las evaluaciones genéticas o en todas las evaluaciones genéticas de Charolais, aunque no es leche propiamente, no es leche líquida. Pero es el término más común utilizado. Y para esto, ya los comenté, este no tiene la tabla no tiene los percentiles y no me permite ver dónde está el toro dentro del universo de la raza Charolais. Sin embargo, si yo ingreso a la base de datos de Charolais y busco el animal por su registro, voy a ver que está en el percentil 15 para peso al nacer, en el 7 para peso al destete, en el 1 para peso al año. Y eso ya me permite ubicarme. Ya me dice, oye, este animal es bueno para esto, tiene buena circunferencia, produce hijos con buenas circunferencias cortales. Este individuo tenía más de 110 crías en los últimos 3 años. Entonces, por eso es importante añadir esta información en el certificado de registro también, porque nos permite ubicar el individuo dentro de la población. Esto es lo mismo. Y aquí está una tabla de percentiles. Se toman los valores calculados en la evaluación genética del total de la población y existen 5 tablas de percentiles actualmente. Para toros con más de 10 crías, para toros con menos de 10 crías, para madres, para crías machos sin progenie y hembras sin progenie, crías hembras sin progenie. Y este es un ejemplo usando la información de este toro, donde nos permite ver, ok, el valor entre más chico, el percentil entre más chico es mayor.
es mejor, es lo deseado. Entre más grande está en la parte más baja de la población. Entonces, lo ideal es buscar percentiles lo más alto posible para mejorar. El único valor que es bueno es el de, siendo negativo, es el de peso al nacer. Los demás tienen que ser positivos. Sin esta tabla de percentiles, usted está perdido si no tiene, si el certificado, si lee la información del certificado. Por eso es bien importante añadirlo. Y este es el ejercicio, ¿no? Si dice, para peso al destete, hasta 2019 se habían medido y evaluado 187,000 individuos. Esto es y eso es bien preciso. Hay que hacer la aclaración que son 187,000, pero una cantidad que yo estimo, porque nunca lo he visto, pero estimo que es alrededor de 20 a 30% de la información se edita por falta de calidad. Los evaluadores genéticos filtran la información y lo que se sale fuera de lo normal, las distribuciones que se salen fuera de lo normal, no las utilizan. Y eso le da robustez en la evaluación genética y mejora indiscutiblemente la calidad. No se preocupen por los que hacen trampa, ahí se van. Para peso al año es lo mismo, hay 119,000 individuos evaluados. Y en el caso del semental que teníamos como ejemplo, está para peso al año en el 1572. Si vamos a buscar el 1572, está muy por arriba del percentil 1. Es uno de los toros más sobresalientes para peso al año. Y lo ha sido durante 3 años. Aquí es un uso de cómo podemos usar la información. Esta información fue bajada de la base de datos, me ofrecieron 2 toros y el amigo me dice, aquí están los toros y valen 60,000 pesos. Y los puedes escoger, están bien bonitos todos, están bien comidos y digo, bueno, ¿cuál compro? Entonces, debo de tomar la información de cada uno, sacar la información de cada uno y compararlos. Y los dos se parecen. Por eso la evaluación visual, la vista nos engaña mucho. Pero a la hora de ver sus valores genéticos, vemos que son totalmente diferentes. Que para peso al nacer, para peso al destete, tiene 7 de DEP y -3, lo cual nos dice que 7 más -3 son 10 kilos de diferencia. O aquí en el caso de peso al año, tiene 15 para peso al año, pero este tiene menos 1.16, existe una diferencia de 16 kilos. ¿Me siguen escuchando, Arnulfo? ¡Hey! Sí, doctor. Ok. Aquí tenemos también en los registros, tenemos las genealogías con las últimas 3 generaciones. El registro se vale que siga teniendo esta información porque es bien importante para poder decir, bueno, viene de una madre que tiene buenos valores o viene de un padre que también tiene buenos valores o tiene regulares valores o bajos. Acuérdense que hay individuos arriba, en medio y abajo. Y esto nos permite identificar. Ayer me tocó checar un pedigrí de un toro que tenía buenos datos, pero la madre tenía pésimos datos y lo querían para cría de sementales. En el cuadro inferior vemos el pedigrí como se ve en la base de datos, pero tiene la ventaja que aquí si selecciona el número de registro, lo va a mandar a la información de la madre o de la abuela o del pariente que ustedes seleccionen. Y esto nos permite buscar y hacer selección mejor. Este es el sistema de la base de datos. Esa es básicamente la información, cómo la podemos consultar y ahorita lo voy a hacer un ejercicio más cómo utilizarla. Es común que nos digan, bájate en el precio, etcétera, etcétera. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué es más caro un Porsche que un Bocho? Un Bocho, un Volkswagen de esos de antes. A fin de cuentas son
todos son tecnología alemana y nos llevan al mismo destino. Me va a llevar al mismo, me subo en un bochito y me va a llevar al supermercado. O me subo en un Porsche y también me va a llevar a un supermercado, ¿no? Pero la realidad es que no son lo mismo, aunque sean tecnología alemana. Todos son para propósitos diferentes. Y en el caso del ganado de registro, los certificados nos permiten diferenciar entre un bocho y un Porsche. Es común que la gente nos diga, quiero un toro de registro nada más para producir becerros comerciales. Y a lo último voy a presentar un ejercicio donde demuestro cuánto se puede perder por comprar un bocho en vez de comprar o toros comerciales en vez de comprar un toro de registro con buenos datos. Cuando uno analiza la información, se va a dar cuenta que la producción el uso de toros comerciales está disminuyendo la productividad de los hatos. Y hay que tener cuidado porque lo que vende el ganadero son kilos, a fin, el comercial. Y si no usa toros buenos, está perdiendo dinero. Aquí está un ejercicio entre un Porsche, que es el toro de la parte superior, y un bocho Volkswagen. Estos son individuos de la misma camada. Y existe 73 kilos de diferencia entre el superior, que es el Porsche, o el Volkswagen. Y los dos eran iguales. Estaban bonitos, estaban de la misma talla y crecieron en forma similar, pero diferente. Pero se veían visualmente igual. Y si existen 73 kilos, el 40%, la característica es heredable en el 40%, dividida entre el 2, porque el toro nomás hereda la mitad, tenemos que cada becerro producido por el toro superior pesa 14 kilos más. Y si esos 14 kilos más por becerro y produce 20 becerros al año, van a ser 292 kilos. Por 5 años que lo usen, aunque algunos lo usan por más, son 1,460 kilos. A 58 pesos el precio del ganado en las subastas locales, por usar un bocho o por usar un Porsche. Entonces sí existe una diferencia y ahí es donde está la utilidad de usar la información tanto de los registros o de las bases de datos. Pero como los digo, las bases de datos se actualizan cada 6 meses. Es mejor consultar las bases de datos en el caso de que el certificado de registro tenga más de 6 meses de haber sido emitido. Aquí está lo mismo, pero con... Este es un ejercicio similar al anterior. Los mejores toros siempre tienen buena información productiva y valores genéticos. Es importante aprender a leer la información. Si usamos los percentiles y usamos los índices, la mayoría de la gente, incluso gente que no tenga mucha cultura, puede decir, ok, por los índices sé que es superior a 100 y por los percentiles sé que está arriba del percentil 50 o depende del límite que te quieras poner. Bajos datos productivos resultan en pobre crecimiento del becerro y esto únicamente lo puedes encontrar en los registros. Se vende mucho ganado con índices de menos de 90. El ganado con índices de menos de 90 debería de ser castrado y no entrar a los sistemas de producción. Por eso digo, porque lo he visto y lo digo, ese ganadero que lo adquirió está perdiendo dinero. Aquí está una componente. Este es otro ejercicio también de 2 toros. Aquí vienen de la misma camada, es el mismo caso, y la diferencia son 110,000 pesos. Entre más contrastantes son, la utilidad o la merma es mayor. Recordemos que el rancho es un negocio y tenemos que documentar las decisiones con las que compramos los insumos. Si compramos semilla, buscamos semilla certificada y lo usamos porque nos garantizan una producción.
En el caso del registro es lo mismo, del ganado es lo mismo, porque tenemos que aprender a leer y las asociaciones se deben de preocupar por simplificar la información utilizando más los índices y los percentiles para lograr un mayor y más rápido entendimiento en comprar sementales superiores y paga. Básicamente, esa es mi presentación el día de hoy. No sé si tengan preguntas.